Hablamos ahora de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro implementó el llamado Carné de la Patria, un documento de identificación para, según el chavismo, obtener información de las necesidades de los venezolanos. Sin embargo, los ciudadanos lo ven como una nueva forma para racionar alimentos, jugar con el hambre del pueblo y continuar con el amedrentamiento y el chantaje político. Nicole Colster tiene el reporte. El Carné de la Patria fue anunciado por el presidente venezolano a principios del mes de enero y aún se desconoce a ciencia cierta los beneficios de tenerlo. Según el presidente Nicolás Maduro, este nuevo instrumento de la revolución mejorará, dice, la aplicación de los programas sociales. Un carné de protección, de seguridad social, de organización social. Es un carné de la patria, es un carné de la revolución. Fácilmente puedo saber todos los servicios que le estoy prestando en salud, en educación, odontología, Misión Milagro, el CLAP, cuándo le llegó el CLAP, cuántos servicios del CLAP le están llegando, además de los servicios alimentarios fundamentales. Cada venezolano deberá censarse e inscribirse y así obtener este carnet con un código único que lo identificará para comprar de forma electrónica sin dinero en efectivo. Una medida que ha sido cuestionada principalmente por adultos mayores. Para ellos es un instrumento que violan sus derechos y que sirven para jugar con el hambre del pueblo en medio de la peor crisis que hayan vivido. De socialismo se volvió a comunismo. Ahora nos están humillando con esta tarjeta que yo muy rimbombantemente le puse la tarjeta de la miseria. ¿Por qué antes de obligarnos con esa tarjeta no nos pagan nuestro ticket de alimentación? ¿Por qué no nos dan el bono de la medicina? Los adultos mayores temen además que de negarse a sacar la nueva tarjeta sean discriminados de las misiones sociales y pensiones. Están obligando a los ancianos y ancianas a que tengan obligatoriamente que sacarse ese carnet. Si no, les van a quitar la pensión, si no, se sacan el carnet de la patria. Y hasta lo han amenazado que los van a sacar de las misiones vivienda. Acudieron a la Defensoría del Pueblo a pedir se insista en el desmontaje de la nueva medida. La gente aguantando hambre, cola para allá, cola para acá, el carnet de la mentira. Le damos la bienvenida a José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional. Una buena tarde, diputado, gracias por acompañarnos. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por atender nuestra invitación. Los ciudadanos están viendo con muchísimo escepticismo este carné que pretende implementar el chavismo. Y yo le pregunto, ¿qué solución es la que realmente puede tener esto para combatir realmente y de forma adecuada la crisis en el país? Ningún tipo de solución. Definitivamente esto es una carta de racionamiento cubana adaptada a la tecnología y a los años que estamos viviendo. Esto no es más que una carta de razonamiento como la que sufrieron los ciudadanos de Cuba, como la que sufrieron los cubanos hace 40, 50 años, que es el control del hambre, que es el control de la miseria, un gobierno que quiere controlar la miseria para que le agradezcan. Es una teoría muy leninista, muy de la antigua Unión Soviética, lo que vienen haciendo en los últimos meses, en los últimos años, o en el último año con la humillación de la bolsa de CLAP, ahora lo ejecutan con una tarjeta que bueno, que al final es tratar de dividir a los venezolanos en venezolanos de primera, venezolanos de segunda, o buscar profundizar más las divisiones, los odios o las diferencias entre los venezolanos. Sin duda alguna que eso no es la solución para el problema económico de los venezolanos, es la solución para el problema de alimentos que vive Venezuela y demuestra, y para los que nos ven en el mundo y en la hermana Colombia, estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, un país productor de petróleo que hoy esté sacando una tarjeta para repartir la miseria, para poder avisar cuándo llegó la bolsa de comida. Y un precepto básico que me enseñó mi familia, que me enseñaron mis padres, estoy seguro que será igual en Colombia, que es: mijo, arrópese hasta donde llegue la cobija, pero eso lo decide uno. No puede ser que ningún gobierno, que ningún burócrata decide qué comida le vamos a dar a nuestros hijos hoy o mañana. Si le vamos a dar arepas, si le vamos a dar harina, si le vamos a dar pasta, eso lo decide uno, según las capacidades de uno como venezolano, como trabajador, como ciudadano, y no un gobierno que sigue humillando a los ciudadanos y que sigue buscando controlar el qué hacer, el día a día, y ahora imagínense controlar o buscar votos porque tenemos que agradecerles que nos dio una bolsa de comida. Diputado, pero todo parece indicar que es un hecho. ¿Qué hace entonces la oposición o qué es lo que puede hacer la oposición para impedir que un carné como este sea implementado en el país? A lo Cuba, como usted lo dice. Hoy nosotros sesionamos, primera vez en la historia de nuestro país, que la Asamblea Nacional sesiona en un sector popular, en un barrio, fue específicamente en Petare, un barrio muy populoso. Cabe destacar que los diputados, que la bancada de Nicolás Maduro no asistió,
le tienen pánico a los barrios, le tienen pánico a la calle, a la ciudadanía, al reclamo popular. Ahí se aprobó un acuerdo y una comisión para que rechace de manera rotunda desde el Parlamento Nacional lo que es la implementación de este carnet de humillación, de este carnet de retraso, de esta nueva libreta de racionamiento cubana, y que se nombre una comisión para que investigue los verdaderos alcances del CLAP, investigue los verdaderos alcances y que el gobierno nos explique, porque no podemos ser un país normal donde usted va a un automercado y compra lo que quiere, como es en cualquier parte del mundo, como es en cualquier isla del Caribe, donde usted va al automercado, hay de todo y usted compra lo que pueda pagar. Lamentablemente en Venezuela no puede ir al automercado porque no hay de todo, sino tiene que ir en la humillación del carnet de la patria o de las bolsas del CLAP, que va a ser un símil o va a ser una unión para seguir controlando a los ciudadanos. Nosotros seguiremos dando la lucha. Como tú sabes, hoy nosotros enfrentamos una lucha desde 50 años. En medio de un mundo globalizado, Venezuela se retrocede porque no hay medicinas, porque no hay comida y porque estamos en la calle pidiendo elecciones. Sin duda alguna que el gran problema de Venezuela tiene nombre y apellido, que es Nicolás Maduro. El gran problema de la región tiene nombre y apellido, que es Nicolás Maduro, y estamos luchando día a día para lograr que en Venezuela hayan elecciones y demostrar esa mayoría que ya demostramos el pasado 6 de diciembre, cuando 14 millones de venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional, bueno, que estos tipos no le da la gana de reconocer mediante el TCJ. Ya vamos a hablar del tema de las medicinas que usted mencionaba, pero primero le pregunto por esas explicaciones que ustedes están solicitando. ¿Realmente ustedes confían en que llegarán? Mire, nosotros estamos cumpliendo con lo que creemos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en la independencia de los poderes. Probablemente tendremos un gobierno que le va a importar poco, pero nosotros seguimos dándole voz al ciudadano, nosotros seguimos investigando para que el ciudadano tenga una explicación, seguimos representando a los ciudadanos que nos eligieron. Y además todo esto se va acumulando en un cúmulo de expedientes de que este país va a cambiar, tiene que haber justicia. Y no estoy hablando de persecución, pero para que haya paz debe haber justicia. Y Colombia conoce muy bien lo que estoy diciendo. Para que haya paz debe haber justicia. Nosotros tenemos que dar justicia a los funcionarios corruptos, los funcionarios que violan los derechos humanos, los funcionarios venezolanos que no tienen cómo explicar las mansiones, los lujos, los yates, las cuentas en Andorra, la corrupción. Los venezolanos que tienen que explicarnos por qué el país hace cola, por qué arruinaron PDVSA, que es una de las empresas más exitosas del mundo, que es nuestra empresa productora de petróleo. Y para que haya justicia de verdad, hay que ir cumpliendo todos los canales regulares, dejando todo por sentado, todo en blanco y negro, de que se le dio la oportunidad de darle la cara a los ciudadanos, de responder a la Asamblea Nacional y no les dio la gana de hacerlo. Pero sin duda alguna, hoy no hay duda en Venezuela que esto va a cambiar. Lo que está claro es que va a tener que ser una lucha dura, una lucha de calle, una lucha de fuerza para lograr que el gobierno convoque la elección, para lograr que en Venezuela tengamos una elección y ir desmontando todo este estado autoritario que tenemos hoy. Ahora hablemos, y ya para finalizar brevemente, sobre el tema de la escasez, algo recurrente, pero ahora sumado al problema de escasez en general, se suma esa falta de distribución por parte de algunos laboratorios privados, y estoy hablando del tema de las medicinas. Usted, que es médico, ¿cómo lo analiza o qué es lo que está pasando realmente con este tema? Nosotros reinstalamos nuevamente la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional. Te puedo dar la data oficial del Parlamento Nacional. En primer lugar, hay una escasez en Venezuela hoy de 85% de medicamentos. Para que tengas idea de medicamentos específicos, en quimioterapias, que son los medicamentos para el cáncer, tenemos una escasez hoy de 83%. Hoy se mueren los niños con cáncer en el JM de Los Ríos. Hoy tenemos mujeres con cáncer de mama que no encuentran medicina. Hoy es un drama no solamente tener cáncer, sino tener que luchar para conseguir las medicinas y curar el cáncer. Hoy en nuestro país hay una escasez de 80% de medicamentos para la diabetes. Nuestros abuelos, medicamentos para la tensión, captopril, enalapril, no hay en Venezuela. Hoy en nuestro país hay escasez de pastillas anticonceptivas en un número de 60%, de analgésicos, antipiréticos en 70%. La razón, en Venezuela no se produce nada, no hay productos hechos en Venezuela. Fue un gran negocio el control de los dólares, el control cambiario del gobierno nacional, que decidía y decide quién le da dólares. El gobierno hoy tiene una deuda de 6.000 millones de dólares con toda la industria farmacéutica, quien ha dicho que hasta que no le paguen la deuda no va a seguir importando medicamentos al país. No hay capacidad instalada de producción de medicamentos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y lo que decidieron hacer es traer medicamentos chimbos vía La Habana, medicamentos que compra La Habana a India, a China, medicamentos sin control sanitario, medicamentos sin aval científico internacional, que están llegando vía gobierno, pero sin duda alguna no le da para lo que es aplicar o cubrir todo el mercado nacional. Paralelamente, te digo rápido, no hay un hospital de Venezuela que no tenga paciente en lista de espera.
Hoy la tasa de mortalidad más alta del cáncer en Latinoamérica está en Venezuela, la tasa de mortalidad cardiovascular más alta de Latinoamérica está en Venezuela. Hoy en Venezuela te puedo decir, para que tengas un ejemplo, que ha aumentado en 300% las amputaciones. Esto es porque volvimos a las medicinas de 50 años. En vez de poder hacer un cateterismo, de poder solventar un problema vascular, nos queda es cortar la pierna de un ciudadano porque no hay cómo solventarlo y es preferible salvar su vida. Hoy en Venezuela tenemos aumento de la mortalidad materna, de la mortalidad neonatal y ni hablemos que somos exportadores de enfermedades como la malaria, exportamos malaria a Colombia, exportamos malaria al Brasil. Somos el único país de Latinoamérica, junto a Haití, que no ha podido controlar la malaria, que tiene un aumento de la malaria. Y lo último fue la enfermedad de la difteria, una enfermedad totalmente controlada en Venezuela desde hace 24 años, que ya tiene más de 32 fallecidos y más de 18 estados con casos positivos. Eso es un panorama muy rápido de lo que es la crisis humanitaria y termino diciéndote que desde hace un año estamos luchando en la Asamblea porque el gobierno acepte la ayuda humanitaria, porque acepte comprar medicinas del Fondo Rotatorio de la OMS, pero lamentablemente la indolencia, la arrogancia, la inhumanidad y el no querer aceptar que hay un problema de salud en el país sigue haciendo que el gobierno no acepte la ayuda humanitaria, no pida ayuda a la OMS, a su Fondo Rotatorio, y que sigan muriendo todos los días venezolanos por falta de medicina. Diputado, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos descrito además ese panorama, esa realidad que atraviesan los venezolanos. Era José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Muy amable.